באוגוסט 2013 ימלאו 70 לרב ירחמיאל ברילקה. יהיה אז מי שיישא דברים בלשון בין 70 לשיבה, ויפרש שזהו גיל שבו הנושא את השנים אינו ראוי עוד לענייני העולם, וכעת ישים את כל השתדלותו בעבודת השם יתברך. אלא שברילקה לא חיכה עד גיל 70 כדי לעבוד את השם, ולא ייתן לגיל 70 להביאו לוותר על העשייה בענייני עולם, בענייני תיקון עולם. מי שניהל בית ספר יהודי בהיותו בן 17 בלבד, וכבר בשנות ה-20 ניהל מרכז נוער יהודי, ובו בזמן שימש כרב בתי הכלא בבואנוס איירס. מי שבגיל 32 ידע להתחיל קריירה חדשה כמחנך ומנהל מוסדות במקסיקו, ושוב עשה זאת בעלייתו לישראל בגיל 50. מי שנאלץ להתמודד עם מבחנים שהציבה לו הבריאות שלו ושל האנשים הקרובים ביותר אליו, ויכל להם, לא יעצור בגיל 70. תלמידים, חניכים וחברים משם ומכאן, דתיים וחילונים כאחד, מעידים על האיש שבכל תפקיד שאליו הגיע, היה מעל הכל מורה. Lo más adecuado es decir el More Barilka, porque creo que en toda mi vida la tarea que más placer me dio fue la de enseñar. Mi hogar fue un hogar de inmigrantes, donde el único idioma que se podía hablar y se debía hablar era el yiddish. Y ellos eran personas de muy humilde condición, que no habían sabido ubicarse económicamente en la Argentina, que vivían la extranjería muy fuerte, que no terminaron de asimilarse al país, que estaban agradecidos a la Argentina. La escuela se quedó sin dirección. Y un buen día viene una muchacha muy simpática y muy linda y me dice, hablando en argentino porteño, Barilka, ahora soy la nueva secretaria, vos ya terminaste el trabajo. Entonces lo primero que hice fue llamar por teléfono al presidente de la Torah y le dije, revisor el vos tutzirdo, ¿qué está pasando? Susana me dijo de que ella es la nueva secretaria. Me dice, sí, nosotros decidimos nombrarla a ella como secretaria para que vos puedas ser director. Hoy día no dejaría, si Suriel fuese convocado a ser director de escuela a los 17 años y yo viviese para verlo, no le permitiría ser director de la escuela a los 17 años. Pero si uno no es un poco aventurado e irresponsable, tampoco llega a nada. Cuando empecé la escuela primaria había clases en Shabbat y se enseñaba religión en las escuelas, por lo tanto yo era el único alumno de la escuela primaria que no iba en Shabbat a la escuela, por lo tanto tenía que trabajar domingo para preparar los deberes y poder llegar el lunes más o menos equilibrado, y a nosotros nos sacaban del salón de clase cuando el cura de la iglesia de Santa Rosa de Lima, que era la que pertenecía al barrio, venía a enseñar religión y a repartir dulces a los niños. Mientras a nosotros nos metían en una habitación, a mí me metían en una habitación solo durante esas 2 horas, y la maestra me daba como tareas escribir 500 veces no debes robar, o no se debe robar, o no se debe matar, y esa era mi tarea. Salíamos a manifestar con las boinas, que era lo que usábamos en aquel entonces sobre la cabeza, con cintas violetas, y a pelearnos a golpes y a patadas con los alumnos de las escuelas cristianas como el Champagnat, que era una escuela de la alta aristocracia argentina, y eso fue lo que me indujo a formar parte del centro de estudios, del centro de alumnos del colegio. Tenía a mi cargo 3 instituciones: Villa Devoto, Caseros, uno era de procesados y otro era de quienes estaban en proceso, y en la cárcel de mujeres. Y en eso alumnos míos y discípulos míos me ayudaban durante muchos años hasta que dejé la Argentina, que fue en el límite cuando empezaron a haber presos políticos y que todavía los presos políticos eran llevados a las cárceles. De los desaparecidos no sabía, excepto en un solo caso de una persona que vino a verme para tratar de averiguar dónde estaba su familiar, y de casualidad fui a ver a una persona que conocía, que era un alto funcionario policial, y el señor, que siempre me atendía muy bien, cuando pregunté me dijo, no se una a los traidores.
Si yo hubiera tenido alguna duda si salir o no a México o salir de la Argentina en ese momento, esa frase fue la que me ayudó a tomar la decisión de salir. Paradójicamente, el mundo jaredí no tiene conflictos, el mundo de los hasidim no tiene conflictos, el mundo de las kippot srugot, el mundo sionista religioso, está pasando por uno de sus quiebres fundamentales a partir de la Guerra de los 6 días, donde el nacionalismo desplazó muchas de las mitzvot centrales y se convirtió en el leitmotiv casi único del pensamiento filosófico y de la militancia. Yo creo que formo parte de un núcleo muy pequeño de personas que piensan, algunos rabinos, otros no rabinos, que piensan que se pueden combinar perfectamente, y no solamente que se pueden, sino que se debe combinar como obligación el pensamiento abierto, accesible a la cultura general, accesible incluso a los espectáculos y a la literatura no religiosa y no judía, y de la tolerancia a la persona que no cumple, como con la tolerancia a las personas que cumplen más que uno, sin necesidad de competir. El que alguien lleve kipá, barba y peot no significa ni que sea religioso, ni que sea judío bueno, ni que sea gente. Yo no me formé en movimientos sionistas formales, no fui Haber del Bnei Akiva, la yeshiva no era sionista, era agudera, era de Agudat Israel. Yo me sentía más identificado con el mundo jaredí que con el mundo sionista, pero por encima de eso, para mí Israel era mi punto central, no el de la centralidad del pueblo, sino mi necesidad era de estar viviendo con Yehudim normalmente. Y me sentía mal con respecto a mis alumnos y con mis hanijim pocos, alumnos más, que de pronto, antes de que salga para México, hacían una despedida, familias, y yo iba a hablar y a despedirme de ellos cuando ellos se iban y yo estaba todavía ahí en el lugar, racionalizando mi necesidad de poder ayudar que otros salgan, pero era una real estupidez. No, yo no vine a un Israel ideal, sino vine a buscar mi propio espacio con mi propia gente. El Israel de hoy no es mi amor ni en lo político, ni en lo social, ni en lo militar, ni en lo estratégico, porque nuestra actitud cotidiana con nuestros vecinos y con los árabes que viven dentro del país, no actuamos como judíos, actuamos casi copiando lo que otros pueblos hacen con sus minorías. No somos conscientes de que a las minorías y a los vecinos tenemos la obligación de tratarlos al igual como tratamos a los propios. Pero a diferencia de otros lugares, aquí estoy y tengo oportunidades cada tanto de votar y expresar mi opinión en las urnas, y al mismo tiempo de también hacer para que esa realidad que no me gusta de alguna manera cambie. Soy Hazán de la comunidad de Base Bilbaso y siempre se presenta alguna situación dilemática que uno lo puede resolver desde la ética, desde el conocimiento judío o desde el lado religioso. Siempre ha sido un consultor muy generoso y ha buscado distintas soluciones para problemáticas que quizás a veces parecen blanco y negro, ha sabido encontrar grises. En el año 76, y en ese momento falleció mi mamá asesinada. Y en ese momento yo recibía todos los pésames de todo el mundo, que me decía, tenés que ser fuerte, tenés que ser fuerte, tenés que ser fuerte. Y Gerasmí, el que estaba en el sanatorio, pidió que lo fuera a ver. Y lo fui a ver y fue la única persona con la lucidez de decirme, mandalos a todos a la mierda, es un momento para que elabores tu duelo, no para que seas fuerte. Y recuerdo que una de las cosas que, digamos, en las anécdotas que me dejó bastante marcado fue planteos donde yo le cuestionaba por qué llevar a cabo todo lo ritual, donde yo le aseguraba que me sentía absolutamente judío y que eso era innecesario. Y recuerdo que con mis 14 años él fue muy contundente y me dijo, vos te podrías sentir elefante y no por eso vas a ser elefante. Es decir, que hace falta algo más que un sentimiento, hace falta una vida como tal. Y con esa ida y vuelta, creo que Yerak se cristalizó en lo que, digamos, creo que es un moré en el sentido más amplio, es un formador, es un educador. Para mí Yerak siempre fue una persona sencilla, eso es lo que yo resalto de él.
nunca fue un, digamos, individuo que por su estatus, por su forma de poder comunicarse, por su forma de ser, tratara a los demás como menos, como muchos hay en esta tierra y en este mundo, lamentablemente. Yerahmiel, por su formación, laburos y todo lo demás, entiendo que venía de un mundo, de un sector como más reducido. A pesar de eso, yo creo que se movía con total habilidad, fluidez en ese mundo, en el mundo general o en la sociedad general, a pesar de que siempre marcaba quién era él. Es decir, tenía ese talento al hablar que pasaba de la dulzura en el relato a la mirada muy fuerte. De pronto, es decir, imponía una gran autoridad, pero cuando estaba enojado, con la mirada uno claramente se daba cuenta que él estaba enojado o que iba a contar algo muy grave. אני מתוך סקרנות הגעתי לארגנטינה, רציתי ללמוד קצת את הדינמיקה, הלכתי לליברטד, שהוא מקום די יחסית חדשני, מודרני, וברילקה בהופעה שלו, במרד שלו, באנרגיה, מייצג, לדעתי, את היהדות המקורית האותנטית, בלי שהוא מתקפל בפני אף אחד. ואתה בתוך המערכת הזאת, ארגנטינאית החילונית המובהקת, היית צריך לשחות נגד הזרם ויחד עם זה לחיות בשלום עם אנשים. בתוך המציאות הקיימת היו מעטים כמוהו שהייתי יכול לאמור שידעו איך להתמודד עם מציאות של קצוות, לחיות בין עולמות. Casi en el final de su carrera aquí fue director, que fue una excepción porque era una época en la cual venían shlichim de Israel e inmediatamente se los colocaba a ellos en esos puestos, muchas veces sin tener idea de a qué venían. Creo que lo que más aprendí yo, y creo que mis compañeras también, que muchos de ellos están hoy en Israel ya, es aprender a pensar aún desde la fe. Él nos enseñó a bucear en los contenidos, en nuestras fuentes, a pensarlas, a razonarlas, sin que vaya eso en desmedro de la fe, porque nos transmitió también esa fe. Pero fe no se educa, fe nace de uno también, y creo que él tuvo ese gran mérito, y esto te acompaña a lo largo de toda la vida. La primera impresión que uno tenía de él era la seriedad, un tipo que imponía cierta autoridad. Yo creo que era un esfuerzo muy importante de él, porque él no era eso, él era como un chico atrapado en un cuerpo de alguien con una figura formal de Moré, un tipo con mucho humor, con una mirada mucho más amplia de lo que podría decir la palabra rabino. Era un porteño hecho y derecho que hablaba y puteaba como el mejor, que decía las cosas de una manera muy explícita, y que en los momentos de confianza podía decir las cosas que podíamos decir nosotros a nuestros 15 años. No solamente un encuentro con la nostalgia de mi adolescencia, cada vez me encontraba con él, sino como alguien que implica el aspecto amoroso, rico, interesante, lúcido de lo judío. Con Yerahmiel no tuve ningún problema, enseguida empezamos a trabajar juntos. Él es un muy buen pedagogo y bueno, y ahí construimos una amistad que hasta el día de hoy sigue, pero muy muy lindo, fue la verdad que una regia experiencia con él, con todo el personal, todo el mundo lo apreciaba muchísimo, así que cuando él se fue a México lo extrañamos, eso sí, lo extrañamos muchísimo. Yerahmiel es del 43, yo del 45, mi otro hermano del 47. No, nos criamos ahí en el barrio, íbamos a la escuela municipal y a la tarde íbamos a la escuela legislatura, la escuela judía. Y en mi casa venían ya, mis padres venían de Europa y ya venían datí, con mentalidad abierta para Israel y con mentalidad de hacer bien al prójimo. O sea, en mi casa los viernes a la noche, 1 o 2 personas, hombre o mujer,
por años venían a comer, o sea, ya de chiquito lo mamábamos. Capaz que de ahí miré yo todo eso y me ocupé para ser voluntario de hacer esta mitzvah, llamarle mitzvah, de ayudar al prójimo. Esto es todo el frente de la casa. La familia de los Barilka lo llamaba los Yidishes. Yo me divertía con ellos, para mí era como muy excéntrica la familia. Preparaban vino patero, una vez por año llenaban toda la casa de cajones de vino, y me acuerdo que se subían encima del vino, ¿viste? Lo pateaban y armaban las botellas. La casa estaba muy aromatizada. Es como que siempre preparaban comidas, y habían distintos aromas inhabituales. Para mí era un mundo extraño Y después también, que fue mi primer contacto con el judío ortodoxo. Yo soy 3 años menor, de modo que yo a él lo veía como un tipo más grande, serio, estudioso, y después nos volvimos a reencontrar muchos años después, cuando él se comunicó conmigo, y yo, que vengo de esta historia, soy un manojo de prejuicios, y también los tenía con el rabino, y de alguna manera con él lo dejé de sentir. Es decir, quizás ese es un poco el tema donde sentí un tipo que, la palabra que me surge es normal, ¿entendés? Que no intentaba venderme nada. Él tiene su rol y tiene su formación y demás, pero él se comunica con quien no tiene ni esa formación ni ese rol. Es un tipo abierto con el cual se puede charlar, podés intercambiar, no te pone su nivel delante. Era como hermanos, ¿viste? Era una sensación que ni él me quería imponer su religiosidad, ni yo quería hacerlo al laico. Es una persona que podría ser un puente y que puede hablar con un laico y con un religioso con muy buen conocimiento de ambos lados. Lo que pasa que en el día de hoy vivimos un momento esquizofrénico, un momento de polarización, donde la persona que está en el medio, que puede abrevar en ambos y puede pensar fuera de los estereotipos, no tiene el espacio. Así que muchas veces uno es profeta fuera de su tiempo. Que con Barilka en particular, después fue alumno mío en la Universidad de Belgrano, mantenía correctamente una relación de compañerismo. Salía corriendo del colegio, según me confesó después, para irse al colegio rabínico, que lo tenía por la tarde. Entonces, si tenía que estudiar para el colegio después de las 7 o 8 de la noche, y si tenía que estudiar para el desarrollo de su carrera de rabino, obviamente mucho tiempo no debía tener. Desgraciadamente pasé muchos problemas en la vida, no muchos, gracias a Dios. Dios me ha premiado con una vez, pero eso que para mí eran cosas difíciles, yo siempre lo consulté a él desde el punto de vista del apoyo religioso. Soy católico, apostólico y romano, pero yo sé que él tiene línea directa con Dios mucho más cercana que la que tengo yo. אלוהים חנן אותו בהמון כישרון, המון כישרון. שהוא קיבל את האחריות על המחלקה לתורנית, דתית, בקרן הקיימת. ומשם קיבל את האחריות בקרן קיימת על כל דרום אמריקה, ולא בנושא החינוכי. לא חשוב לאיזה קהילה שהגעת. הוא הסתובב שם כמו מוכתר. הם כולם מכירים אותו. כלומר, היכרות כזו, אבל היכרות. אבל זה לא היכרות, אתה רואה שמכירים אותו, ועל כל המשתמע בה, וזה לא משנה איפה הגענו. Las paradojas de la vida. El sionista, Janich de Bnei Akiva, llego y vivo en Colombia, muy sionista, pero vivo en Colombia. Y Yerachmiel, el gran esraísta, apegado a los valores talmúdicos y religiosos, es hoy un sionista religioso
fervoroso. Esos son los lindos cambios dentro de nuestras mismas estructuras. Yo, por de pronto, mi vida está rodeada por pérdidas y por trances difíciles, también de salud propios y también de quienes me rodearon. Tengo la suerte de poder decir de que pude sobreponerme a eso gracias a la compañía y el calor de los que me rodean. Yo creo que si algo nos une es esa necesidad constante de hacer y de crear. Y estos son momentos muy lindos para mí de acción, cuando gente de mi edad está retirada y juega las bochas. אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל